Tal vez hayas visto esta imagen antes, la de las oficinas de Amazon antes de convertirse en una de las empresas más grandes del mundo. Y ahí tenemos a su creador, Jeff Bezos. Muchos al ver esta foto pensaron que fue un hombre que comenzó sin absolutamente nada, en una cochera, y fue escalando hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos del planeta. Pero lo que muchos no saben es que esa imagen no es una cochera y que puede que esta empresa tenga objetivos que vayan más allá de solo hacer millones. Amazon es una de las empresas que más personas emplea a nivel global, pero también una de las que más invierte en automatización. Una combinación que tiene a algunos economistas preocupados, pues piensan que si sigue así podría provocar un colapso en el sistema. Y esto no es lo único. En los últimos años Amazon ha entrado en nuestros hogares, en nuestras computadoras, en nuestro supermercado, en las películas, series y música que consumimos y en casi cada producto que existe. Por todo esto y un par de tácticas monopólicas, algunos expertos apuntan a que Amazon está buscando ser el monopolio más grande del mundo. Pero el plan original de Jeff no era este, sino que todo comenzó con algo mucho más pequeño: vender libros. Verás, Jeff nació en enero de 1964 en Albuquerque, una ciudad del estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Su madre se llama Jacqueline Gies y tiene apenas 17 años cuando nace Jeff. Todavía está en la preparatoria y la vida se le vuelve cuesta arriba. Aún así consigue trabajo como secretaria, cuida a su hijo y estudia por las noches hasta que logra graduarse. El padre biológico trabaja como repartidor de bicicletas y por motivos que no están del todo claros, se aleja de la vida del niño cuando todavía es muy pequeño. Eso deja a la madre como el único sostén hasta que con el tiempo conoce y se casa con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que trabaja como ingeniero en Exxon, una de las principales empresas petroleras de Estados Unidos. Con una nueva figura en su vida, la familia se muda a Houston, Texas, y Miguel se convierte en el padre que Jeff necesita. Lo adopta legalmente, le da su apellido y le transmite valores como el esfuerzo, el sacrificio y el amor por el conocimiento. Es él quien despierta en el chico la pasión por la ingeniería y por resolver problemas, dos cualidades que marcarán su camino como emprendedor en el futuro. Gracias a esto, a medida que Jeff crece, muestra cada vez más interés por la tecnología, la ciencia y el espacio. Sueña con ser astronauta, sigue de cerca proyectos como el Apolo 11 y se fascina con la hazaña de Neil Armstrong al pisar la luna. Lee libros como Dune y obras de Isaac Asimov hasta volverse casi obsesivo con la idea de la exploración espacial. Un interés que con el tiempo se transformará en uno de sus mayores logros. Pero de eso hablaremos más adelante. De a poco va desarrollando una gran habilidad para entender cómo funcionan las cosas a su alrededor. Él mismo cuenta en una entrevista que la primera vez que interactúa con una computadora es en la escuela primaria, donde ninguno de sus maestros sabía cómo usarla. Pero gracias a los manuales de instrucciones y a la curiosidad compartida con algunos compañeros, los niños terminan aprendiendo a manejarla. Hay que tener en cuenta que en esa época las computadoras no eran algo común. Eran grandes, lentas y complicadas de entender. Solo los programadores o personas con conocimientos técnicos sabían cómo operarlas. Por eso, que un grupo de chicos de primaria pudiera entenderlas ya mostraba que tenían cierta habilidad para la tecnología. Cuando llega a la adolescencia, Jeff y su familia se mudan a Miami. Allí entra al Miami Palmetto Senior High School, donde rápidamente se gana el apodo de El Cerebro por su habilidad en matemáticas, ciencias y tecnología. De esto no hay muchas fotos ni videos, ya que no era tan fácil tener acceso a ellos, pero se sabe que Jeff empieza a involucrarse en clubes escolares, toma clases avanzadas y trabaja en laboratorios. Es en este momento cuando su interés por la ingeniería y la programación crece aún más. Gracias a un periódico local se sabe que aproximadamente a los 18 años, Jeff da su primer paso en el mundo del emprendimiento al crear el Dream Institute, un campamento de verano de 10 días para chicos de primaria que organicen su propia casa. Usa su habitación como aula, donde enseña temas como ciencia y lectura. Todo esto lo logra con el apoyo de sus padres. Al campamento asistieron solo unos pocos chicos, pero Jeff les cobró $150 a cada uno, y aunque parezca algo simple, lo interesante está en la visión que tuvo. Él no inventó los temas ni los intereses de esos chicos. Lo que hizo fue crear un espacio para que pudieran aprender, compartir y debatir sobre lo que les apasionaba. Apenas termina la secundaria, Jeff entra a Princeton, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Al principio elige estudiar física, todavía con el sueño de ser astronauta, pero después de cursar algunas materias avanzadas, se da cuenta de que no es lo suyo. En lugar de frustrarse, decide cambiar de camino. Se pasa a ingeniería eléctrica y ciencias de la computación, y ahí sí encuentra un terreno donde realmente puede destacar. Su pasión por el espacio sigue viva, pero ahora empieza a abordarla desde otro lugar, combinándola con su talento para la tecnología. Después de 4 años de carrera,
carrera, Jeff termina la universidad sobresaliente y eso le abre muchas puertas. Ya está listo para entrar al mundo laboral y no pierde el tiempo. Antes de continuar con el video, quiero tomarme un momento para agradecer al patrocinador del video de hoy. Y ese es CyberGhost VPN, un servicio que personalmente he utilizado más de una vez y que realmente recomiendo. Para que te des una idea, a la fecha en la que se sube este video, CyberGhost tiene más de 38 millones de usuarios en todo el mundo y más de 20,000 reseñas positivas en Trustpilot, lo que lo posiciona como uno de los mejores servicios de VPN disponibles hoy en día. En internet sucede que cada vez que navegas por cualquier página hay muchos ojos atentos a lo que haces. Y no, el modo incógnito no te protege del todo. Pero CyberGhost soluciona esto. Solo tienes que elegir una de sus más de 100 ubicaciones disponibles y tu conexión será cifrada y redirigida a través de sus servidores seguros. Así nadie podrá ver tu actividad en línea. Pero hay otro uso que sinceramente es de mis favoritos: acceder a catálogos más amplios de series y películas al cambiar tu ubicación virtual. No sé si sabías, pero los servicios de streaming no ofrecen el mismo contenido en todos los países. Y ahí es donde entra CyberGhost. Con este VPN puedes simular que estás en Estados Unidos o cualquier otro país y desbloquear mucho más contenido en plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus y prácticamente la que te imagines. Funciona en Windows, macOS, Android, iOS y permite proteger hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Ideal para compartirlo con familia o amigos. Y lo mejor es que con el enlace que te dejé en la primera línea de la descripción accedes a su mejor oferta hasta ahora. Desde ese link te queda en tan solo $2.03 al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un 84% de descuento. Además, si no estás satisfecho, tienes 45 días para solicitar el reembolso sin preguntas ni complicaciones. Échale un vistazo al enlace y aprovecha esta oportunidad. Y ahora sí, volvamos al video. Su primer trabajo es un Fitel, una empresa especializada en redes de fibra óptica. Ahí Jeff entra en contacto con un entorno lleno de innovación. Desarrolla soluciones para mejorar la comunicación entre mercados financieros y empieza a ganar experiencia real aplicando tecnología a problemas concretos. Pero con el tiempo se da cuenta de que quiere algo más. Así que da un salto a Wall Street y entra a trabajar en el fondo de inversión D.E. Shaw & Co. Lo curioso es que no le interesan las finanzas, sino seguir programando computadoras, y eso es exactamente lo que hace. En este trabajo se cruza con una estadística que lo deja pensando por mucho tiempo. Internet está creciendo a un ritmo del 2.300% anual. Para que te des una idea, en ese entonces, principios de los años 90, Internet todavía era algo nuevo, casi misterioso. No era ese lugar que todos llevamos en el bolsillo hoy. De hecho, su origen tenía poco de civil y mucho de militar. Internet nació en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos temía que un ataque nuclear pudiera destruir sus sistemas de comunicación. Por eso, el Departamento de Defensa desarrolló ARPANET, una red que permitía compartir información entre computadoras de forma descentralizada. Con los años, esa tecnología pasó de las bases militares a las universidades. Primero para compartir papers entre investigadores, después para mandar mails entre departamentos, y recién en los años 80 y 90, cuando surgieron cosas como el protocolo HTTP o los navegadores web, empezó a parecerse a lo que hoy conocemos como Internet. Pero en aquel momento todavía era un territorio por explorar. La mayoría de las personas no sabía cómo funcionaba, ni para qué servía. Tener acceso a Internet en esa época era muy distinto a lo que conocemos hoy. El módem hacía ruidos rarísimos al conectarse. Necesitabas una línea telefónica y sobre todo mucha paciencia. Las páginas eran súper básicas, mayormente texto, y se empezaban a usar para mandar emails, participar en fotos o buscar información en lugares como Yahoo. Nada de redes sociales, YouTube o compras online como hoy. El servicio era lento, caro y no siempre estaba disponible. Algunos decían que era una moda pasajera, otros que era demasiado técnico para llegar al gran público, y sin embargo, en ese caos había una oportunidad. Y Jeff, con una visión adelantada a su época, rápidamente se da cuenta de cuál era. Porque si Internet está creciendo a ese ritmo, entonces ahí es donde está el futuro. Ahí es donde hay espacio para construir algo grande, algo que pueda cambiarlo todo. Pero mientras su idea se sigue cocinando, continúa trabajando y subiendo de puestos. Tiene un buen salario, un cargo de liderazgo y una carrera prometedora. Por esta época también conoce a Mackenzie Tuttle, una joven graduada de Princeton con una licenciatura en filología inglesa. Ella comienza a trabajar para él y al poco tiempo empiezan a salir, se enamoran y después de unos meses se casan con el objetivo de construir una vida juntos. Desde afuera, todo parece perfecto, pero por dentro hay algo que no termina de encajar. Como le ocurre a muchos que crecen rodeados de avances tecnológicos, Jeff empieza a obsesionarse con una idea. Esa estadística que vio no deja de dar vueltas en su cabeza, así que se sienta y comienza a analizar qué podría hacer con eso. De tantas ideas que se le ocurren, decide que vender a través de Internet podría ser una gran opción. Estudia el mercado, las tendencias, el comportamiento de los usuarios y hace una lista con más de decenas de ideas de productos que podrían venderse online. El cielo es el límite. Podría vender objetos de cocina, equipo de fotografía, refacciones de autos, sábanas, drogas. Y entre todas estas opciones, Jeff elige vender libros.
No porque fuera su gran pasión, sino porque entendió que tenían 3 ventajas que los harían funcionar en Internet. Primero, hay una enorme variedad de títulos disponibles. Segundo, la gente ya estaba acostumbrada a comprarlos. Y tercero, eran productos fáciles de enviar por correo. Esa combinación los hacía perfectos para comenzar a experimentar con un comercio electrónico, ya que en esa época no existían plataformas de venta online como las conocemos ahora. En ese entonces, las personas solían ir a tiendas físicas para comprar libros o esperar largos plazos para conseguirlos si no estaban disponibles en su localidad. La forma de mejorarlo sería ofrecer un espacio online donde los usuarios pudieran navegar por un catálogo de millones de libros y comprarlos con solo unos clics. Así podrían hacerlo sin tener que ir a una librería ni esperar días para que los libros llegaran a las estanterías. Un lugar donde desde su computadora en casa pudieran hacer un pedido y recibirlo directamente en su puerta. Todo esto no requería desarrollar una logística complicada. Era un negocio con un riesgo relativamente bajo, pero con un potencial de expansión inmenso. Algo que Jeff visualizó como la oportunidad perfecta para experimentar con un nuevo tipo de mercado. Cuando Jeff Bezos tiene claro lo que quiere hacer, pide una reunión con su jefe, David Shaw. Llega con todo lo investigado y la idea de crear una tienda de libros en línea, aprovechando el crecimiento imparable de Internet. El plan inicial es desarrollar el proyecto junto a su jefe, pero según la dramatización de su vida, aunque no sabemos si es completamente fiel a la realidad, el jefe le sugiere que alguien con una posición tan estable como la suya no debería arriesgarse con una idea así. Y desde la lógica de alguien en lo alto del mundo corporativo, tiene sentido. Sin embargo, Jeff no piensa igual. Después de un largo día de trabajo y tras recibir las desalentadoras palabras de su jefe, habla con su esposa sobre la idea. Y muy al contrario de su jefe, la mujer lo apoya y lo alienta a seguir adelante. Así que juntos toman el riesgo de dejar sus trabajos estables, o sea, todo lo que tienen, para dedicarse por completo al proyecto. Consigue un pequeñísimo capital para invertir, del cual hablaré más adelante, y ambos fijan el rumbo hacia la costa oeste de Estados Unidos, específicamente a Seattle, donde deciden comprar una casa. Eligen esta ciudad de manera estratégica porque está cerca de Ingram, uno de los principales distribuidores de libros, lo que les permitirá cumplir los pedidos más rápido. Además, Seattle cuenta con un ecosistema tecnológico en crecimiento impulsado por gigantes como Microsoft y es más barata que Silicon Valley, el destino preferido de muchos emprendedores. Es así como Jeff se aleja del mundo corporativo, de los trajes y los ascensores de vidrio y pasa a estar en un garaje donde va a construir algo que todavía nadie ve. El garaje no tiene nada de glamuroso, es frío, incómodo y limitado. Pero ahí tiene lo único que necesita: una mesa, una computadora y una conexión a Internet. Y como toda empresa en desarrollo, al principio no buscan empleados en el sentido tradicional, pues contratar es costoso. En lugar de eso, buscan aliados, personas con habilidades técnicas y sobre todo con esa capacidad extraña de creer en algo que todavía no existe. El equipo que da forma a lo que pronto se volverá un éxito comienza con su esposa Mackenzie, quien es parte activa de esa etapa fundacional, lleva las finanzas y acompaña a Jeff emocionalmente. Después llega Shel Caffan, el primer ingeniero con el que se contacta gracias a una recomendación, y es quien escribe gran parte del código del primer sitio web. Más tarde se suma Paul Davis, otro programador que ayuda a preparar la estructura del sistema para soportar a muchos usuarios. Luego llega Nicholas Lovejoy, quien se encarga de las operaciones logísticas de la empresa, cómo se gestionan los pedidos, cómo se empacan y cómo se envían. Una vez que los Vengadores se han reunido, comienzan a darle vida a lo que será una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. En un principio, el proyecto se llama Cadabra, un nombre que Jeff elige por su tono mágico. Es algo así como la típica frase de cuentos de magos de abracadabra, pero pronto lo cambia porque da la imagen de ser algo oscuro y suena parecido a cadáver, y eso no transmite precisamente una buena imagen. Necesita un nombre que refleje su ambición, y así nace Amazon, algo que suena similar fonéticamente hablando al río más grande del mundo. Además, al comenzar con la letra A, tiene una ventaja estratégica en los listados alfabéticos de la web para ser visible en los inicios de las búsquedas. Amazon suena fuerte, es fácil de recordar y representa exactamente lo que Jeff quiere construir: un gigante del comercio digital capaz de abarcar todo. Y aunque cuentan con pocos recursos en comparación con lo que quieren lograr, tienen una enorme dosis de creatividad y convicción. Con lo que hay a mano y después de mucho programar, corregir e idear, construyen su primer sitio web. Este se ve bastante arcaico, pero para ser los años 90 ya tiene bastantes funciones que hoy damos por hecho, pero en ese momento fueron revolucionarias. Funciones como un buscador por título, reseñas de usuarios y un carrito de compras básico. Luego de terminar la programación de la página, en julio de 1995, Amazon abre sus puertas virtuales al público y sorprendentemente hay cientos de miles de libros ahí. Algo bastante extraño si se piensa que no tienen dinero ni para una oficina. Y es que a Jeff se le ocurre una estrategia simple pero brillante. En vez de comprar los libros por adelantado, decide esperar
esperar a que alguien haga un pedido. Solo entonces Amazon solicita ese libro directamente al mayorista. Es un modelo bajo demanda, no hay inventario acumulado y tampoco se necesita una gran inversión inicial en stock. Y si se da el caso en el que el mayorista no tiene libro, Jeff va a librerías físicas, compra el ejemplar y lo envía al cliente. Y así se asegura de que cada persona reciba lo que pidió, aunque eso implique hacerlo a mano. Gracias a ese sistema, logran que a pesar de ser una librería nueva, tenga muchísimos títulos disponibles desde el día en que abren sus servicios. Y todo porque no tienen que invertir en stock ni llenar estantes. Solo piden lo justo en el momento que lo necesitan. Ese modelo, el famoso Just in Time, les permite competir con los gigantes siendo apenas unos principiantes. Al principio, Jeff no invierte ni un solo dólar en publicitar el sitio, así que las primeras compras vienen de conocidos o personas cercanas. Investigando más sobre ese primer paso, descubrí que el primer libro vendido fue Fluid Concepts and Creative Analogies de Douglas Hofstadter. El comprador fue John Wainwright, un programador australiano y amigo de uno de los ingenieros que compró el libro solo para probar si el sitio realmente funcionaba. Una vez que esta compra se realiza, el equipo sigue todo el proceso manualmente. Piden el libro al mayorista, lo reciben, lo empacan y lo envían hasta Australia. Todo el trabajo es manual. Empacan los libros a mano, usan cajas recicladas y etiquetan cada pedido uno por uno. Nada muy elegante, pero sí tremendamente efectivo para quien compra. Y así paso a paso, con ese enfoque simple, pero muy eficiente, Amazon empieza a ganar terreno. Con ese mismo sistema va aceptando pedido tras pedido y comienza a construir su reputación. En solo un mes ya opera en todo Estados Unidos y llega a más de 45 países con una estructura eficaz y la convicción de que el modelo puede escalar. Eso lo convierte en una compañía cada vez más sólida. Un miembro del equipo lo dice claro en una entrevista. Desde el primer día, Jeff apuntó a una sola cosa: expandirse sin freno. Y vaya que lo logra. En apenas un año, Amazon genera $15 millones en ingresos. No en ganancias, pero sí en ingresos. Todavía vende solo libros, aunque lo que impulsa su crecimiento no es el producto, sino la experiencia. Jeff lo explica en entrevistas. Siempre se enfoca en el cliente. No quiere una tienda común, quiere una que sorprenda. Atiende correos personalmente, cuida cada detalle del proceso y se obsesiona con la entrega rápida. Esa dedicación genera algo difícil de conseguir: confianza. Durante mucho tiempo no le mete ni un solo dólar en publicidad, pues el crecimiento ocurre por recomendación. Quien compra, vuelve. Y quien queda satisfecho, invita a otro. Con ese modelo en marcha, expandirse suena como el paso lógico, así que Amazon empieza a vender música, películas, juguetes y electrónica. Y con el tiempo, prácticamente cualquier cosa que se puede enviar por correo. El crecimiento es tan rápido, los pedidos aumentan tanto que se vuelve necesario tener una estructura más grande. Eso lleva a Jeff y a su equipo a tener que buscar un mejor lugar para trabajar, por lo que dejan el garaje de la casa y se instalan por primera vez en una oficina. Pero no es lo que muchos imaginan. Está ubicada en Seattle, en una zona que no parece la típica área de grandes empresas o edificios lujosos. Y lo curioso es que para los números que Amazon ya empieza a manejar, eso sorprende. Esta primera oficina es un lugar improvisado, desordenado y con cajas por todos lados. De hecho, durante una entrevista de ese entonces, vemos a Jeff señalar que su escritorio no es uno que asociaríamos con el CEO de una empresa que factura millones. En su lugar, tiene uno improvisado con una puerta de cuarto como mesa. Cuando el entrevistador le pregunta por qué, Jeff responde que es un símbolo para demostrar que prefiere gastar en lo que le importa al cliente y no en lo que se ve bien de puertas para adentro. De hecho, esta misma oficina que ves aquí es la de la foto icónica con Jeff sentado en su escritorio improvisado, operando lo que con el tiempo se convierte en una de las empresas más grandes del mundo. Pero que en este momento es simplemente un lugar donde todos hacen de todo. Atienden llamadas, responden correos y toman pedidos. Mientras tanto, Amazon también empieza a conseguir almacenes para guardar productos en stock. La idea funciona tan bien que en poco tiempo ya cuenta con 5 centros distribuidos en distintas ciudades. Ahí hay un sinfín de artículos listos para ser enviados. No pasa mucho tiempo hasta que Jeff decide invertir una pequeña parte en publicidad. El resto lo destina casi por completo a su equipo y a esos espacios donde el trabajo no se detiene. Se embalan pedidos, se etiquetan paquetes, se cargan cajas y se sale al correo. Todo se mueve a un ritmo constante. Para este punto podríamos decir que Jeff Bezos es todo un emprendedor de éxito, un hombre de traje, millonario, a cargo de uno de los negocios con más crecimiento del país, y todo esto sin haber heredado ni la empresa ni un solo peso de sus padres. Lo que parecería indicar que cualquiera podría crear una empresa de ese tamaño y hacerse rico si realmente quisiera, ¿verdad? Bueno, no del todo. De hecho, el préstamo que mencioné anteriormente jugó un papel fundamental en todo esto, y en un momento te explicaré por qué. Pero lo menciono porque será importante para entender un tema que quiero abordar en este video: el mito del hombre hecho a sí mismo. Desde esa época hasta hace pocos
pocos años, la figura del emprendedor comenzó a promoverse como la de alguien que lo logra todo por su cuenta. Se empezaron a contar historias de personas que partían desde cero, sin dinero, recursos, hundidas en la pobreza, comiendo agua y cenando tacos de aire, pero que gracias a su esfuerzo y habilidades lograron volverse millonarias. Steve Jobs es uno de los grandes ejemplos de este relato. Su historia con Apple comenzó en un pequeño garaje y terminó convirtiéndose en una de las empresas más grandes del mundo. La gente empezó a pensar, si él pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Eso es precisamente lo que se conoce como el mito del self-made man, o del hombre hecho a sí mismo. Alguien que supuestamente triunfa sin ayuda de nadie y contra toda adversidad. Se empezó a ver a estos empresarios como figuras que alcanzaron el éxito solo por su esfuerzo personal, sin apoyo externo, y se creó la idea de que todo dependía del trabajo duro y de no rendirse. Y aunque eso, por supuesto, que es una condición necesaria y sumamente importante y tiene muchísimo mérito, la realidad no es tan sencilla, es un poco más compleja. Una parte crucial de lo que impulsó a Bezos a dejar su trabajo y perseguir su sueño fue que logró reunir capital. Y para hacer eso necesitas conocer a gente que lo tenga. Al principio, Jeff habló de su idea con familiares, amigos y conocidos. Les ofreció invertir $50,000 a cambio del 1% de una empresa que aún no existía, pero que en su mente ya estaba perfectamente clara. Sin embargo, no logró convencer a nadie porque la propuesta sonaba arriesgada y demasiado abstracta. Pero ahí es donde entran sus padres, Jackie y Miguel Bezos. Ellos no eran expertos en tecnología. De hecho, Jeff cuenta que su padre hasta le preguntó qué era exactamente el internet. No entendían del todo qué era ni cómo funcionaría, pero confiaban en su hijo. Así que decidieron invertir un dinerito que les estorbaba y algunas monedas, dando una inversión total de aproximadamente $300,000. No en una empresa hecha y derecha, sino en un sueño. En muchas historias de éxito sucede algo que a veces se omite, que es el contexto. Steve Jobs, por ejemplo, creció con acceso a buena educación y con el apoyo económico de su familia. Sin esas condiciones, tal vez nunca habría podido crear Apple. Ahí es donde el punto de partida importa. Yo no creo que tenga nada de malo nacer con ventajas. De hecho, ojalá todos tuviéramos ese privilegio. El problema, creo, es que no todos tienen acceso a esas ventajas. Y mientras sigamos creyendo como sociedad que el simple hecho de esforzarse basta para salir adelante, estamos dejando fuera una parte fundamental de la ecuación, que son las condiciones que anteceden al éxito. Porque cuando ignoramos esas condiciones, también estamos enviando el mensaje implícito de que cualquier persona puede lograrlo sin importar nada externo, y que si no lo consigue es porque no se esforzó lo suficiente. Y mientras toda la responsabilidad recae en el individuo, las barreras estructurales quedan invisibles y se perpetúan. Piénsalo así: ¿qué hubiera pasado si Jeff Bezos, por ejemplo, hubiera nacido en un barrio marginal de Latinoamérica? Muy probablemente ni siquiera habría tenido acceso a internet. Y aunque hubiera tenido una gran idea o un gran potencial, las condiciones habrían limitado muchísimo su posibilidad de desarrollarla. Pero si pensamos que todo depende del esfuerzo personal y no hay apoyo, ni recursos, ni red, entonces cuando ese potencial se quede estancado, simplemente diremos que no se esforzó lo suficiente, cuando en realidad el peso de las circunstancias a veces puede ser mucho más aplastante que la fuerza de voluntad. Sí, claro que hay personas que logran el éxito incluso en contextos muy difíciles, pero esos casos suelen ser la excepción, no la regla. Y el problema de justificar el estado actual de las cosas con excepciones es que el estado actual se vuelve eterno. Porque no puede ser normal que alguien con talento, con ideas o con ganas tenga que preocuparse por si va a encontrar apoyo o no. Me duele de verdad pensar en tantas personas con muchísimo potencial y talento que nunca tuvieron suelo firme bajo sus pies. Y mientras no existan políticas, programas o condiciones más justas para todos, el esfuerzo, aunque necesario, no siempre será suficiente. Aún así, y sin dejar de exigir que las cosas cambien, quizás lo único que nos queda, vengamos de donde vengamos, es seguir intentándolo, seguir esforzándonos. Porque el trabajo duro, aunque no lo sea todo, sigue siendo lo que sostiene cualquier intento real de llegar lejos. Sea como sea, todo lo que hemos visto hasta ahora lleva a que en 1997 Amazon dé un paso mucho más grande hacia el crecimiento y empiece a cotizar en la bolsa de valores. En términos simples, eso significa que abre una puerta de la empresa al público para que cualquier persona pueda invertir comprando acciones que representan pequeñas fracciones de propiedad. Al hacer su empresa pública, Jeff consigue dinero fresco para expandirse sin tener que pedir préstamos ni endeudarse. Y lo interesante es que ni siquiera necesita convencer a nadie con discursos, porque sus números hablan por sí solos. Antes de que termine el año, Amazon alcanza más de 2 millones de ventas, y eso genera tanta confianza que muchas personas quieren comprar acciones. Esta estrategia funciona porque con ese capital la empresa mejora su operación, aumenta las ventas, implementa logística avanzada y nuevos modelos de negocio, como por ejemplo la nube, un sistema que permite almacenar datos desde internet. Como resultado, Amazon crece aún más. Esta decisión
decisión lleva a que al final del año el valor de cada acción se triplique. Jeff Bezos comienza a estar en boca de todos y Time Magazine lo elige como persona del año. No tanto por el dinero que gana, sino por ser alguien que se atreve a pensar diferente y que cambia la forma de hacer negocios desde adentro. Lo invitan a programas como 60 Minutes y Charlie Rose para realizarle entrevistas. Y ahí cuenta cómo toma decisiones, por qué no le preocupa perder dinero al principio y cómo todo gira en torno al cliente. No se escucha como alguien apurado por vender, sino más bien como alguien que tiene un plan claro y lo está siguiendo sin desviarse. Y tal vez lo más curioso es que mientras su empresa vale miles de millones de dólares, Jeff sigue manejando un Honda Accord viejo, porque para él en ese momento lo importante no es la apariencia, sino el plan. Con el pasar del tiempo, su patrimonio personal supera los $1,000 millones y Amazon deja de ser una empresa pequeña. Supera los 9,000 empleados e invierte millones en tecnología y logística para sostener su crecimiento. Una de las apuestas más grandes es el software. En una entrevista, Jeff muestra cómo la página aprende del comportamiento de cada usuario. Después de que alguien crea una cuenta y hace una compra, el sitio empieza a sugerir productos que podrían interesarle. Cuanto más lo usas, más afina sus recomendaciones, y eso en internet es oro. Hoy eso parece algo común. Lo vemos en plataformas como Facebook o TikTok, donde los algoritmos adaptan el contenido según tus gustos. Pero en ese momento es algo completamente nuevo. Toda esa información se almacena en las computadoras más avanzadas del momento con una capacidad enorme que Jeff protege con extremo cuidado. Con ese mismo enfoque empieza a rodearse de los mejores talentos del mercado, incluso atrayendo a ejecutivos de la competencia. Y en lugar de enfocarse en ganar dinero rápido, sigue reinvirtiendo cada dólar apostando a largo plazo. Ya no es visto solo como el creador de una tienda en línea, empieza a ser reconocido como alguien que está redefiniendo la forma de hacer negocios. Con el respaldo, las condiciones y el momento a su favor, la vida de Jeff comienza a transformarse por completo. Su vida mejora en todos los sentidos y en lo personal da un paso importante. Nace Preston Bezos, el primero de los 4 hijos que tendrá junto a Mackenzie. Desde el inicio, la familia Bezos mantiene su vida privada lejos del ojo público y por eso no vamos a profundizar en este tema. Mientras todo eso ocurre, Jeff no se conforma. En lugar de quedarse limitado a la tecnología, las ventas o su familia, apunta más alto. Con parte de la fortuna que empieza a generar, funda Blue Origin, una empresa que nace de su viejo sueño de salir al espacio. A diferencia de Amazon, este proyecto no busca crecer de forma acelerada. Jeff elige avanzar a su ritmo, paso a paso, con la idea de lograr que viajar al espacio algún día sea una posibilidad para cualquiera dispuesto a vivir esa aventura. Un proyecto que, con el tiempo, dará mucho de qué hablar. Pero no todo se mantiene perfecto y todo lo que Jeff ha construido hasta este momento está a punto de irse al caño. Cuando Amazon está creciendo y su nombre empieza a sonar fuerte, pasa algo que pone en peligro todo lo que ha hecho. Algo que después muchos recordarán como la burbuja. En pocas palabras, es cuando Internet se pone tan de moda que mucha gente empieza a creer que cualquier empresa con una página web va a ser un éxito seguro. Si el nombre lleva .com, ya todo el mundo quiere invertir. No importa si la empresa gana dinero o si tiene un plan real para crecer. Lo único que importa es subirse a la ola en la que creen que se volverán ricos. Y eso crea una ilusión, una burbuja. Las empresas y las personas comienzan a invertir más y más en negocios.com basura, lo que infla sus precios demasiado. Muchas de esas empresas no son como Amazon, no tienen planes de crecimiento ni ventas, solo son promesas que no llegarán a ningún lado. El problema es que cuando los inversionistas se dan cuenta de que la mayoría de esas empresas no vale lo que dicen, se asustan, empiezan a vender sus acciones y como todos hacen lo mismo al mismo tiempo, los precios se desploman de repente. O sea que la burbuja de evaluaciones infladas termina explotando. Amazon, aunque es una de las más grandes del comercio online, tampoco se salva. Al final forma parte del mismo mundo que todas esas .com y aunque vende millones y tiene un negocio real, igual queda atrapada en el miedo general. Los inversionistas se asustan, no se detienen a analizar qué empresas funcionan o cuáles no, simplemente venden todo. Y este suceso histórico da como resultado que las acciones de Amazon pierdan casi un 90% de su valor. Pero Jeff, en lugar de enfocarse en buscar soluciones inmediatas, apuesta a largo plazo. Invierte en automatizar procesos, lo que significa que despide a algunos empleados y empieza a asociarse con más de 400 minoristas. Esto le permite convertir a Amazon en una plataforma mucho más grande, con un catálogo inmenso y cada vez más variado. Gracias a esta estrategia, Amazon resiste el golpe de la burbuja.com y sale fortalecido. Pero este crecimiento no se basa solo en la competencia justa y el valor añadido, sino también en tácticas que algunas personas consideran como monopólicas. Una de estas tácticas que complementa su estrategia de asociarse con minoristas es la imitación de productos exitosos vendidos por otros vendedores en su plataforma o fuera de ella. Cuando un producto tiene éxito, Amazon lo copia y lo vende bajo su propia marca a precios más bajos y con mejor visibilidad, lo que obliga a los competidores a salir del mercado. El ejemplo más claro y conocido de estas tácticas
prácticas es uno llamado diapers.com. Pon atención porque aquí se pone turbia la cosa. Alrededor del año 2008 y 2009, una pequeña empresa llamada diapers.com había estado creciendo a pasos agigantados, pues sus fundadores se habían dado cuenta de que el negocio de vender pañales en línea estaba completamente desatendido. Gracias a una buena idea y mucho trabajo, consiguieron crear y posicionar la empresa como la líder en la venta de pañales online. Después de eso, continuaron expandiéndose con otras tiendas en línea que vendían esenciales para el hogar, como pasta de dientes, papel higiénico, jabón, etc. Y aunque diapers.com seguía siendo la principal fuente de ingresos, los productos esenciales para el hogar comenzaban a venderse tan bien que Amazon empezó a alarmarse. Llegaron a la conclusión de que diapers.com era una amenaza en el nicho de productos para bebés, por lo que intentaron comprarla para absorberla. Pero sus fundadores se negaron. En respuesta, Amazon inició una de las guerras de precios más grandes que el mundo haya visto. Amazon lanzó Amazon Mom, un programa con descuentos agresivos en pañales, envíos gratuitos y promociones que igualaban o superaban los precios de diapers.com. Según documentos internos, Amazon incluso vendía pañales con pérdida para sacar del mercado a su competidor. En consecuencia, diapers.com comenzó a perder mercado. Sus ventas bajaron y al no ser una empresa tan grande, no podían permitirse bajar los precios para igualar los de Amazon, o al menos no durante tanto tiempo. Y al ser una empresa tan grande, lo único que Amazon tenía que hacer era bajar el precio y esperar a que la competencia no pudiera seguir con el juego, se ahogara o aceptara venderse. Y como resultado de todo esto, diapers.com no aguantó más y decidió venderse. Amazon se salió con la suya porque la compró por una fracción mínima de lo que realmente valía, y después de eso restableció los precios de sus pañales, incluso con un margen más alto que antes. Lo que hizo Amazon aquí fue legal, pero juega en una zona gris bastante peculiar, pues roza acciones que sí son ilegales en algunos países y se les conoce como pricing predatorio. El problema es que solo puede considerarse ilegal y una práctica monopólica si se demuestra intención y daño en la competencia, y eso es un poco difícil de probar de forma rigurosa. Recuerda bien estas tácticas porque hablaremos de ellas más adelante. Después de sobrevivir a la burbuja.com, cuando muchas empresas desaparecen y Amazon apenas logra sostenerse, Jeff entiende que no basta con aguantar, hay que reinventarse. Y es entonces cuando lanza dos ideas que van a cambiar por completo la historia de la empresa: Amazon Prime y el Kindle. En este punto, el mundo del internet ya ha avanzado tanto que empiezan a surgir emprendedores de todos lados. Uno de ellos es Reed Hastings, creador de Netflix, que lanza una plataforma con un modelo de suscripción para ver películas desde casa, revolucionando el consumo de contenido. Jeff observa esto con atención y se da cuenta de que esa lógica se puede aplicar también a su gigantesco imperio de ventas online. Y es así como lanza Amazon Prime. Arma su plataforma, a la cual llamó con este nombre, y le pone una membresía anual que le da a los usuarios envíos gratuitos en sus compras online, inspirado en el modelo de Netflix. Jeff apuesta a que si se elimina esa barrera, comprarán más seguido, y acierta. Los clientes compran más mientras sienten esa exclusividad y la experiencia de compra se vuelve más sencilla. Con el tiempo, esa membresía se transforma y añaden más cosas a la misma. Ya no se trata únicamente de los envíos, incluye series, películas, música y descuentos. Amazon comienza a sentirse como un espacio donde todo está conectado. Y cuando esa transformación todavía está en marcha, Jeff lanza su siguiente jugada: el Kindle. Este es un aparato que nace del sueño o el objetivo de que leer en digital sea tan cómodo como hacerlo en papel, pero no es sencillo. Los dispositivos del momento son pesados, brillan demasiado y cansan la vista. No están pensados para largas horas de lectura, así que Jeff se obsesiona con resolver ese problema. Toma los dispositivos electrónicos y los lectores digitales para crear algo liviano, con tinta electrónica, sin reflejo y con la idea de que simule la experiencia del papel. Después de años de desarrollo, lanzan el primer Kindle, un dispositivo que revoluciona la manera de leer. Al Kindle le integran una tienda digital, así que en cuestión de segundos cualquier persona puede empezar a leer desde cualquier parte del mundo sin esperar envíos, sin correspondencia, con miles de títulos reunidos en un solo lugar y al alcance de un clic. Para que te des una idea del impacto, el día que sale a la venta el Kindle se agota en 5 horas. Después de esto, a Amazon se le ocurren grandes ideas una tras otra. En 2012, Amazon compra Kiva Systems, una empresa que fabrica robots. A partir de ahí, comienza a integrar estas máquinas en sus almacenes para hacer el proceso de preparación de pedidos más rápido y eficiente. Los primeros robots no son humanoides ni realizan tareas complejas. Su función es moverse por el almacén cargando estanterías enteras y llevarlas directamente donde los empleados los necesitan. Esto elimina el esfuerzo físico que los trabajadores realizaban al recorrer kilómetros buscando productos. A partir de este momento, Amazon comienza a sustituir gradualmente a los humanos en una parte específica del proceso: el traslado de productos dentro del almacén. No se trata de una sustitución donde se reemplacen totalmente a los humanos, pero sí de un cambio importante
que tendrá repercusiones tarde o temprano. Seguido de este gran cambio, Amazon compra un periódico, y no cualquiera, sino The Washington Post, uno de los medios más emblemáticos de Estados Unidos. Muchos lo ven como una locura, pero para él es otra oportunidad de transformar una industria dormida con tecnología y visión a largo plazo. Tiempo después aparece Alexa y de repente hablarle a una máquina se vuelve parte de la rutina diaria. Amazon mete su tecnología en el centro de las casas con un asistente que pone música, hace compras, controla luces y responde preguntas. Y mientras todos ven a Jeff como el hombre de Amazon, su segunda empresa empieza a hacer ruido. Blue Origin, su apuesta espacial con la que planea hacer misiones al espacio. Entre todo eso, Amazon también compra Whole Foods, una cadena de supermercados físicos. Pues si bien Amazon ya vendía productos de supermercado básicos y frescos, aún no habían conseguido posicionarse del todo en el sector. La compra le permitió a Amazon tener una red física instantánea para logística, distribución y presencia. Después de esto, se funda Amazon Go, una tienda sin cajas ni cajeros, donde los clientes simplemente escanean la aplicación de Amazon al ingresar, toman lo que necesitan y salen sin hacer ningún pago en efectivo o con tarjeta. La tecnología detrás de esto es un sistema de visión computacional y sensores que rastrea automáticamente los productos que tomas, cobrándolos a tu cuenta sin intervención humana. En esas tiendas, Amazon vende sus propios productos, los mismos que podrías encontrar en cualquier otra tienda, pero con el sello de Amazon. Huevos de Amazon, verduras de Amazon, miel de Amazon y todo lo que te imagines, pero de Amazon. Todo está automatizado, desde los carritos inteligentes, donde metes el producto y se va sumando en una pequeña pantalla, hasta el cobro sin cajeros. Todo esto mientras la empresa accede a algo todavía más valioso, una base de datos precisa sobre lo que cada cliente consume, cuánto consume y con qué frecuencia. Como estamos viendo, Amazon parece querer abarcar todos los sectores de la economía: electrodomésticos, música, series, ropa, productos básicos, comida, todo lo que pueda venderse por paquetería. Si un producto vende bien, Amazon lo copia, lo maquila con la misma empresa y lo lanza bajo su propia marca. Es casi como si buscara ser la única tienda y el único servicio del mundo. Y si algún día lo logro, algunos economistas sugieren dos grandes riesgos para la economía: la monopolización y el colapso de la demanda agregada. De esto último hablaremos más adelante. Por ahora, enfoquémonos en lo primero. Cuando Amazon entra en un sector, suele hacerlo vendiendo más barato que nadie. Gracias a su infraestructura propia y al ingreso constante de Prime, puede bajar sus márgenes o incluso vender a pérdida por un tiempo. Así, gana terreno. Y una vez que domina, lanza su versión del producto, la posiciona mejor en las búsquedas y se queda con la mayoría del mercado. Eso fue lo que pasó con las librerías. Muchas no pudieron competir con los precios ni con la comodidad de comprar desde casa. La gente dejó de ir, las tiendas dejaron de vender y cerraron. Diapers.com es otro buen ejemplo. Ese patrón empezó a repetirse en otras industrias: videoclubes, tiendas de música, pequeños comercios de electrónica. Todo lo que Amazon empezó a vender más barato y rápido hizo que otros negocios dejaran de ser rentables. No porque fueran malos, sino porque competir contra quien fabrica, vende, reparte, anuncia y además te cobra por estar en su plataforma es que es imposible. Y el resultado fue una sola empresa acumulando cada vez más poder, hasta convertirse en casi un monopolio. Y esto no es exagerar. Más adelante, en esta línea temporal que estamos manejando, Amazon será formalmente demandado por gobiernos y organismos internacionales por estas mismas tácticas. Por ejemplo, en el 2020, la Unión Europea acusó a Amazon de usar la información de los vendedores para copiar sus productos y posicionar mejor los suyos. Para evitar multas, Amazon aceptó poner límites a esa práctica. En 2022, el estado de California demandó a Amazon por obligar a los vendedores a no ofrecer precios más bajos en otras páginas. Eso hacía que todo se mantuviera caro y sin competencia. En el 2023, la FTC, una agencia del gobierno de Estados Unidos que protege a los consumidores, y 17 estados acusaron a Amazon de usar su poder para bloquear a la competencia y castigar a quienes intentaban vender por fuera de su sistema. Todo esto nos muestra que los gobiernos del mundo ya están empezando a reaccionar, aunque sea tarde, al enorme poder que ha ido acumulando esta compañía. Y es que parten de la idea de que los monopolios no solamente afectan a otras empresas, sino que también a todos. A los trabajadores, porque reducen las opciones de empleo; a los consumidores, porque eliminan la competencia y la variedad; y a las ciudades, porque cuando una sola empresa domina, ya no se adapta al entorno, sino que el entorno se adapta a ella. Un buen ejemplo puede ser Standard Oil, que a inicios del siglo XX controlaba más del 90% del mercado de petróleo en Estados Unidos. Usaba su poder para aplastar rivales, manipular precios y hacer tratos injustos. El gobierno terminó interviniendo y la dividió en más de 30 empresas, marcando un antes y un después en la lucha contra los monopolios. Una historia que no está tan lejos de lo que empezamos a ver hoy. Pero esto no es lo que tiene más preocupados a algunos economistas teóricos. Lo que verdaderamente los tiene inquietos es un término llamado colapso de la demanda agregada, que sí podría ser el fin de muchas cosas como las conocemos y sería un final causado por la misma empresa que lo inició. Pero de eso
Hablaremos en un momento. Otra cosa que también se le comenzó a criticar a Amazon en este punto es que usa deducciones, créditos fiscales por innovación, pérdidas de años anteriores y otras inversiones que puede descontar. Todo está dentro de la ley, pero mucha gente lo ve como un problema ético, pues a pesar de ser una empresa que genera millones y millones, la cantidad de impuestos que termina pagando es ridícula en comparación con sus ingresos. Bezos no habla mucho de este tema, pero cuando lo hace, defiende su empresa. Dice que cumplen con la ley, que invierten en infraestructura, que crean empleos y ayudan a mover la economía. Según él, eso también es una forma de contribuir. Otra de las críticas más fuertes que surgen con el tiempo es el de las condiciones laborales lamentables que algunos trabajadores de los almacenes de Amazon comienzan a reportar. Los empleados se enfrentan jornadas laborales largas con metas difíciles de alcanzar, sin tiempo para cosas básicas como ir al baño, y siempre son supervisados por tecnología que monitorea cada movimiento y minuto. Esto causa muchas lesiones físicas y mentales, y la alta rotación de personal muestra el nivel de estrés que sufren los trabajadores. Este problema no ocurre solo en un país. Las protestas se extienden por todo el mundo, pues en Estados Unidos y Europa, trabajadores de diferentes centros comienzan a hacer huelgas y a compartir sus testimonios. Amazon trata de responder de varias maneras, sube el salario mínimo en sus centros de trabajo en Estados Unidos y dice que ofrece empleos con beneficios y oportunidades de crecimiento. Sin embargo, las denuncias siguen siendo por un sistema de trabajo que pone en riesgo la salud física y mental de los empleados. Es entonces cuando Bezos empieza a tomar una postura más pública sobre las condiciones laborales. En su última carta como CEO, promete que Amazon se convierta en el mejor empleador de la tierra. Pero es algo que no ha llegado a cumplir, ya que con el tiempo decide dar un paso al costado como CEO. No se retira por completo, sigue siendo presidente del consejo, pero ahora busca espacio para proyectos personales que siempre lo han apasionado. Su incursión en el espacio, su rol como dueño del Washington Post y Bezos Earth Fund, una iniciativa filantrópica lanzada en 2020 con un compromiso de $10,000 millones para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Y también es en este punto donde, gracias a todo lo que ha construido, que Jeff se convierte en el hombre más rico del mundo, superando incluso a Bill Gates. El relevo lo toma Andy Jassy, alguien que hereda una empresa exitosa, pero también hereda tensiones acumuladas durante años, críticas por las condiciones laborales, investigaciones por abuso de posición dominante y una expansión constante hacia sectores como la salud y el entretenimiento. Su misión es seguir creciendo la empresa en todas direcciones, y uno de los frentes que no puede dejar de lado es el de la tienda Amazon, en donde nunca se ha parado de innovar. Y en el mundo empresarial, crecer es aumentar los ingresos y reducir los costos. Para este punto, Amazon ya contaba con más de 1.6 millones de empleados en todo el mundo, lo que la convertía en la quinta empresa que más empleos generaba a nivel global. Pero también había acumulado más de 500,000 de robots trabajando en sus centros de distribución. Y en 2022 algo cambió. Ese año Amazon presentó una nueva generación de robots como Proteus, que puede moverse libremente entre humanos, y Sparrow, un brazo robótico diseñado para seleccionar, clasificar y mover productos. Tareas que hasta ese momento solo podían hacer los trabajadores humanos. Lo curioso es que justo en esas mismas fechas, la empresa inició una de las oleadas de despidos más grandes de su historia. Y aunque no todos estos despidos fueron en las áreas de almacenes o bodegas, esto no me parece coincidencia. En muchos almacenes de Amazon ya hay más máquinas que personas. Se estima que por cada 100 empleados humanos hay al menos 70 robots trabajando a su lado o en su lugar. Y eso nos lleva a la incomodidad de la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si la empresa que más empleos genera en el mundo empieza a depender cada vez menos de la gente? Y eso no es una inquietud nueva. Durante la década de 1950, Henry Ford II, nieto del fundador de Ford, estaba mostrando con orgullo una de sus nuevas plantas automatizadas al líder sindical Walter Reuther, presidente del poderoso sindicato de trabajadores automotrices en Estados Unidos. Mientras recorría las instalaciones, Ford le señaló las máquinas de última generación que podían ensamblar autos con mínima intervención humana y le dijo: ¿cómo vas a hacer para que estas máquinas paguen cuotas sindicales? Reuther lo miró por un segundo y respondió con una pregunta aún más incómoda: ¿y tú cómo vas a hacer para que te compren autos? Más del 60% de los empleados despedidos en áreas como almacenes o logística no logran reinsertarse laboralmente en menos de 6 meses. Muchos de ellos no tienen formación digital, viven en zonas sin alternativas reales de empleo o simplemente ya no encajan en un mercado que cada vez valora más a los algoritmos que el esfuerzo humano. Y si cada vez menos personas logran reinsertarse en el mercado laboral, entonces, ¿quién va a comprar todos esos productos que Amazon tan eficientemente vende? Y aquí es donde se encienden las alarmas de algunos economistas, porque Amazon no solo está concentrando el mercado en sus manos, desplazando a librerías, tiendas de música, ferreterías, supermercados y negocios locales, sino que al mismo tiempo está invirtiendo miles de millones de dólares para automatizar los trabajos que antes sostenían a esas mismas personas. Y si Amazon se vuelve el único lugar donde comprar, pero también elimina progresivamente los empleos que daban a la gente el dinero para comprar, entonces tenemos un problema mucho más grande que la competencia desleal. Ese problema se llama colapso de la demanda agregada. Es decir, cuando ya no hay suficientes personas con ingresos reales para mantener el nivel de consumo necesario para que la economía funcione. Si las tiendas desaparecen, si los empleos se automatizan y si cada vez menos personas logran reinsertarse en el mercado laboral, entonces las ventas caen. Y si las ventas caen,
Amazon gana menos. Y si Amazon gana menos, ya no puede sostener su infraestructura y eventualmente ni siquiera su propio modelo. A eso se refieren algunos economistas cuando dicen que Amazon podría convertirse en una serpiente tan grande que termine devorándose a sí misma y con ella arrastrar a millones de personas. Porque si se rompe la base del consumo, la gente común con un ingreso digno, no importa qué tan eficiente seas vendiendo, no habrá nadie del otro lado haciendo clic en comprar ahora y por lo tanto la cadena colapsaría. De momento, todo esto no son más que teorías un tanto apocalípticas a las que algunos economistas apuntan. Amazon, por su parte, ha dicho en repetidas ocasiones que su objetivo no es reemplazar a las personas, sino automatizar tareas repetitivas o físicamente exigentes y que la tecnología está diseñada para trabajar junto a los empleados, no para despedirlos. Según la propia empresa, la automatización busca mejorar la seguridad y la eficiencia, no reducir puestos de trabajo. Pero aunque estas proyecciones suenen drásticas, no parecen imposibles. Ahora, yo no pienso que Jeff Bezos o el nuevo CEO se hayan propuesto destruir empleos ni generar desigualdad. Amazon es al final una empresa y como cualquier empresa su objetivo es crecer, ser más eficiente y generar utilidades. Está haciendo lo que cualquier actor haría dentro de las reglas del juego. El problema no es tanto lo que hace Amazon, sino que el tablero completo se ha transformado y las reglas no se han actualizado a la misma velocidad. Y ahí es donde entran los gobiernos, las legislaciones, los organismos que regulan, pues el progreso tecnológico y económico es bueno, pero debe venir acompañado por responsabilidad colectiva. Porque si el futuro se construye solo con eficiencia y no con empatía, puede que sí, todo funcione más rápido, pero no necesariamente para todos. Después de su renuncia como CEO, Bezos comienza también una nueva etapa personal. Inicia una relación con Lauren Sánchez, alguien proveniente del mundo de los medios. Al mismo tiempo, Blue Origin, su empresa aeroespacial, lleva años avanzando en silencio hasta que finalmente está lista para cruzar la línea imaginaria que separa la Tierra del espacio. Bezos se sube a uno de los vuelos. El viaje dura apenas 11 minutos desde donde ve la diminuta mancha azul que es la Tierra flotando en medio del espacio. Y quizás por eso, ahora que ya no está al frente de Amazon y después de haber cumplido su sueño de mirar la Tierra desde fuera, Bezos ha empezado a enfocarse en otro tipo de misión. A través del Bezos Earth Fund ha comprometido miles de millones de dólares para combatir el cambio climático y proteger la naturaleza. También apoya iniciativas educativas, científicas y tecnológicas que buscan mejorar el futuro del planeta. Y para cerrar este video, me gustaría retomar el tema del privilegio que hablamos en un principio. Me parece que más allá de dónde naciste, cuántas ayudas tuviste o cuánto mérito tiene o no tiene lo que lograste, creo que lo que realmente importa es lo que haces con la posición que conseguiste. Porque tener poder, recursos o influencia no creo que deba ser el fin del camino. Creo que si así se desea, puede ser el comienzo de una nueva responsabilidad. En el caso de Bezos, puede ser que esa responsabilidad ahora sea destinar todos esos recursos a hacer algo más grande que él con su fundación por la Tierra. Y quizás ese sea el verdadero legado que deje, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Amazon logre ser la única empresa del mundo y las consecuencias podrían ser catastróficas? ¿O son solo títulos que intentan asustarnos para generar más clics? Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda que puedes probar CyberGhost VPN hasta por 45 días y si no te convence, te devuelven tu dinero, sin preguntas ni cuestionamientos. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a todo el contenido bloqueado en internet por solo $2.03 al mes. La liga de descarga está en la descripción. Gracias por ver el video y tú y yo nos vemos en la próxima.